Buena tarde para todos, espero. No estoy seguro si en todo lado ya es tarde, depende de dónde estén. Entonces, buena tarde, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Obando, mucho gusto. ¿Pueden escucharme bien? Sí, ahí nada Sí, más sin... Ok, sí. perfecto, perfecto, con muchísimo gusto, de verdad. Bueno, tengo 2 años de trabajar en Gap ya, ahora en enero cumplí 2 años. Mi área de expertise mayor es en PHP. Tengo bastante tiempo de estar trabajando en PHP, sobre todo en la parte de backend. Y bueno, tenía esta pequeña charla desde hace un tiempo, ¿verdad? Que surgió debido a las peripecias de los proyectos en los que estamos trabajando. Llegamos a State Machines. Esto se convirtió en, la experiencia del proyecto se convirtió en un post en el blog de Gap, que ahora vamos a compartirles el link por si quieren leer un poco más de detalle, y eso terminó convirtiéndose en esta charla, ¿verdad? Entonces, de verdad que con muchísimo gusto, cualquier duda, al final tal vez tengamos chance para preguntas, tal vez no, pero si no, al final ahí les voy a compartir mi contacto, eh, y ahí estamos a la orden. Muchas gracias por unirse. Entonces hablemos un poco de State Machines. Para comenzar, hablando de las máquinas de estados, pensemos en el DeLorean, ¿verdad? Si vieron la película o si conocen, les suena familiar la palabra de DeLorean, eh, inmediatamente la asociamos con viajes en el tiempo, ¿verdad? Para mí todo es muy bonito, ¿verdad? Todo tiene mucho sentido hasta que empiezan los viajes en el tiempo, porque ahí ya se enredan todas las tramas, todas las series se enredan un montón, ¿verdad? Ya uno no sabe a dónde está. Entonces, el problema del viaje en el tiempo es que todo se enreda mucho. Se pierde el control. A mí personalmente, tal vez por mi lado de desarrollador, me gusta tener todo en control y no me gusta mucho saber que hay miles de posibilidades locas. Saber que en el input puede venir cualquier cosa y que tengo que estar preparado para cualquier cosa, eso no es una noticia que le alegre mucho a los desarrolladores, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en el viaje en el tiempo y pensemos un momento, si pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde me gustaría ir? ¿Verdad? Ahí le preguntaba a algunos amigos y me decían que ellos les encantaría viajar en el tiempo al 94 y ver una final en donde jugara Michael Jordan contra los Celtics o contra Jazz de Utah, para los que siguen el básquet. ¿Verdad? Otros me decían que les encantaría ir a Liverpool y ver un concierto de los Beatles, eh, etcétera, ¿verdad? Cada uno podrá tener sus posibilidades locas de a qué época del tiempo les gustaría ir. Si me preguntan a mí, este, sí, Franklin, viajar en el tiempo arreglaría muchas cosas. Si me preguntan a mí, yo tengo dos momentos en los donde me gustaría viajar en el tiempo y meterme a cambiar las cosas. Esto es para los fiebres del fútbol. Los que realmente son fiebres del fútbol conocerán esta imagen de qué momento es. Es el momento en el que eliminaron a Costa Rica del Mundial de Sudáfrica, ¿verdad? Me gustaría estar ahí parado y sacar esa bola con la mano, o no sé, hacer algo, ¿verdad? Pero sacar esa bola. Sí, el partido en Estados Unidos que empatamos 2-2, ¿verdad? Otro momento donde me gustaría ir sería también para los fiebres del fútbol van a entender que es el momento en el que en el Mundial de Sudáfrica hicieron el cambio de portero cuando Costa Rica jugó contra Holanda. No sé, meterme y lesionar al portero o hacer algo, ¿verdad? este, pero bueno, esas son mis ideas a dónde viajaría en el tiempo y ahí ustedes tendrán las suyas. El asunto es, este, tenemos demasiadas posibilidades, ¿verdad? Tenemos demasiadas posibilidades. Aquí ya salieron algunos hinchas, ¿verdad? Dando ideas de cómo lesionar al portero. Muchas gracias. Eh, Tenemos demasiadas posibilidades locas y eso en la vida real sería muy bonito, pero para efectos del código o de nuestro trabajo de día a día, tal vez ya no tanto, ¿verdad? Eh, nos gustaría tener algo más como esta escena en Matrix, cuando Neo se encuentra con el arquitecto, ¿verdad?
y el arquitecto tiene un montón de monitores en donde se ven todas las posibles reacciones de NIO, ¿verdad? Todo está controlado, todo es parte del programa, entradas y salidas controladas. Eh, y eso es lo que nos ayuda a tener un state machine. Puede utilizarse, la idea de la charla es que ustedes tengan una herramienta más que evalúen los proyectos en los que están trabajando, tanto de código como proyectos personales o procesos con personas, etcétera, y tengan esta herramienta como para poder ordenarlos, ¿verdad? Les cuento nuestra experiencia. Yo estoy trabajando en un proyecto que se llama AristMD, que es un proyecto médico, es una startup en Estados Unidos y en, en términos generales lo que hacemos es, imagínense que ustedes van a un doctor y el doctor que los atiende es un médico general. em, Él los atiende, pero cuando toma la descripción de su padecimiento, se da cuenta de que necesita a un especialista. Entonces, utiliza nuestra aplicación para enviarle una consulta al especialista, ¿verdad? El especialista entonces puede revisar la consulta, tiene un tiempo definido ahí para poder responderla y que el doctor general que lo vio a usted pueda darle un tratamiento, ¿verdad? O agregar más preguntas a la consulta, o, ¿verdad? Etcétera. Entonces, si lo ven es como un proceso donde llega un paciente, se registra el paciente, se crea una consulta, la consulta se le envía a un especialista, el especialista la responde diciendo, sí, este paciente puede tratarse de manera remota o tengo que verlo personalmente o necesito más información sobre el padecimiento del paciente, etcétera, ¿verdad? Entonces, hemos estado trabajando, la aplicación ha crecido muchísimo. Por dicha nos ha ido muy bien, pero sucede que se desordenó un poco, ¿verdad? Se fueron agregando estados, se fueron agregando intermediarios en la aplicación. Ahora no era solo un doctor, sino que el doctor podía mandarle la consulta a otro doctor, o si el doctor que le habían asignado la consulta originalmente no estaba disponible, entonces podíamos pasársela a otro doctor, etcétera, ¿verdad? Entonces empezaron a haber muchos pasos en el proceso y el código se empezó a enredar. Por ponerlo en palabras sencillas, cada etapa era un if más en un archivo controlador gigante, ¿verdad? Eh, y teníamos que hacer algo porque la complejidad del código seguía creciendo, la dificultad para entender el proceso iba cada vez en aumento y necesitábamos algo que nos ayudara a entender mejor qué era lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y que fuera más fácil de escalar. Eh, entonces, llegamos a los state machines, ¿verdad? Encontramos la posibilidad de un state machine. ¿Qué es un state machine? Pues es una herramienta que nos permite definir un objeto o un proceso, los diferentes pasos o las diferentes etapas de vida que tiene ese objeto o ese proceso, ¿verdad? Y cómo cambiar de una etapa a otra, ¿verdad? De manera que sea ordenado, que hayan entradas y salidas ordenadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como un ejemplo de unas máquinas de estados es el ciclo del agua, ¿verdad? En el ciclo del agua tenemos el agua como objeto y tenemos básicamente cuatro estados, ¿verdad? El agua líquida, el vapor, el plasma y el hielo, ¿verdad? Y entonces el agua tiene esos cuatro estados, sigue siendo agua, pero tiene cuatro estados diferentes y podemos definir cómo pasar de un estado a otro, ¿verdad? No es solo yo tengo agua y de repente hirvió y ya tengo vapor, ¿verdad? Sino que tiene que darse un proceso específico que implica entradas específicas, que en este caso sería el calor, ¿verdad? Y entonces a eso lo llamamos de calentar el agua o vaporizarla o etcétera, ¿verdad? Entonces, si ven, tenemos los diferentes estados del objeto y tenemos las transiciones que ocurren entre cada uno de esos objetos. Esas transiciones son muy importantes porque definen cómo pasamos de un estado a otro. Y ahí es donde reside el orden, ¿verdad? En una transición yo puedo decir, no, si tengo agua líquida y tengo vaporización, mi salida tiene que ser
vapor, no puede ser plasma ni hielo, ¿verdad? Y no puedo pasar directamente de agua a hielo, por ejemplo, ¿verdad? Necesito primero pasar por vapor si quiero usar depositación, eh, etcétera, ¿verdad? Pónganlo en el contexto de esos trabajos y, y traten de hacer una similitud en cómo se puede ordenar un proceso. Este, Veamos un ejemplo muy sencillo, muy a grandes rasgos de qué puede ser una máquina de estados. Todos hemos usado un shopping cart, este, y sabemos que es un proceso, ¿verdad? Entonces, aplicar una máquina de estados a un proceso de compra nos permite evitar pasos, eh, darle seguridad al proceso, evitar que hayan pasos que no esperamos, ¿verdad? Y entradas y salidas limitadas para cada paso, sobre todo cuando estamos trabajando con inputs tan importantes como dinero o en nuestro caso, para nuestro proyecto, es vital que sepamos en dónde estamos manejando información de pacientes, eh, porque podría tener consecuencias graves no saber manejarla correctamente. Entonces, es muy importante definir bien los procesos y las transiciones. Entonces, en un shopping cart, iniciamos siempre en las máquinas de estado, se recomienda que haya una transición inicial. Hay un estado new y de ese estado new sale una transición inicial, que en este caso es order, cuando vamos y creamos nuestra orden. Esta orden, se le puede aplicar una transición accept, ¿verdad? Es decir, aceptamos la orden y eso significa que ahora el pago fue aceptado, ¿verdad? Y una vez que el pago fue aceptado, sigue el shipping, aplicamos una transición chip y ya el paquete fue enviado. Este, y listo, ¿verdad? Ahí estamos ordenando el proceso. Entonces, a nivel de código, no vamos a entrar mucho en cómo se ve el código o cómo implementar el código, porque eso varía con cada framework, con cada lenguaje, pero creo que la idea de la charla es que ustedes tengan ideas, nociones generales de cómo podría funcionar un state machine para ustedes. Este, Ahora tenemos varias posibilidades, tenemos flujos y es muy importante poder definirlos porque así podemos tener mejor visibilidad de lo que estamos haciendo, de lo que sucede en la aplicación. Es posible que una orden sea rechazada, ¿verdad? El pago fue rechazado y eso nos permite hacer un retry, ¿verdad? Entonces, ven, aquí podemos tener un ciclo. ¿Ok? Y eso es un punto en donde podemos ponerle atención a la aplicación. Aquí hay un ciclo que puede ser infinito, puede que no, entonces podemos agregar contadores, podemos agregar triggers, podemos agregar notificaciones, que en el caso de nuestra aplicación, eh, el State Machine está muy ligado a una máquina de notificaciones. Eh, entonces, cuando sucede un evento en particular, yo puedo utilizar una transición para decirle, despliegueme, envíe estas notificaciones, ¿verdad? En un evento en particular. Y entonces yo sé que solo cuando sucede ese evento, solo cuando sucede esa transición, la notificación va a salir. No tengo problemas de que salen notificaciones cuando no tienen que salir, ni que salen a usuarios que no deberían recibir esas notificaciones, ¿verdad? Es muy usado, es muy comúnmente usado las máquinas de estados junto con las notificaciones. Eh, y finalmente me permite definir diferentes flujos. Si lo ven, no hay una sola forma de llegar al estado shipped desde ordered. Yo puedo pasar también en wait for item. Digamos que en mi shopping cart yo hago la orden, pero la orden se confirma, pero tengo que esperar a que el producto sea diseñado, ¿verdad? O manufacturado. Entonces hay un estado ahí en donde el objeto puede quedarse por algún tiempo indefinido y en algún momento, con la misma transición de chip, que eso es importante, irse al estado final chipped, ¿verdad? Esto es muy interesante. Con una transición, yo puedo pasar de un estado a varios, ¿verdad? Con el mismo accept, yo podría ir tanto a payment accepted como a wait for item, ¿verdad? Y con el mismo chip, yo puedo ir al estado chipped, ¿verdad? Esos son variantes que permiten los state machines que se customizan al gusto de la persona. Eh,
tratando de ordenar esto, entonces tenemos nuestros states del shopping cart, el ordered, payment declined, payment accepted, wait for item y shipped. Y tenemos transitions, order, decline, accept, retry, ship. Entonces esto me permite hacer un mapa muy claro de qué es lo que tengo que programar y cómo programarlo, cómo ordenarlo, ¿verdad? Puedo tener una lista de estados y saber que si por alguna razón mi máquina de estados cae en algún otro estado que no esté dentro de este whitelist, hay algo que está mal en la aplicación, puedo generar una alerta. Tengo mis transitions, de modo que yo sé que nadie puede llegar a shipped sin antes haber pasado por payment accepted, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces mis transitions me permiten darle seguridad a mi aplicación, ordenar el código y saber si hay un problema al momento de hacer el pago, tiene que estar por ahí, en el payment, en la transición de accept. Y es el primer lugar en donde voy a ir a revisar, ¿verdad? Y la idea sería que fuera un código corto, pequeño, conciso y sencillo, ¿verdad? Entonces aquí ya defino mis transiciones, ¿verdad? Eh, el order va del estado nuevo a ordered, ¿verdad? La transición decline va del estado ordered a payment declined. Y así sucesivamente voy definiendo las entradas y salidas que va a tener mi aplicación, ¿verdad? Es mucho más claro ordenarlo. Ustedes no saben los dolores de cabeza que, no sé, ahorramos una vez que logramos hacer la transición de nuestra aplicación a un state machine. Como todo fue más claro y fue mucho más sencillo crecer. Nosotros iniciamos, calculo que eran unos 6, 7 estados básicos, ahora tenemos como 14, 15 y hay dos flujos que se pueden entremezclar entre ellos, pero el orden que nos da el state machine nos permite este, a trabajar sin temor a tener muchos problemas. En la vida real se aplica en muchos casos. Uno de los más significativos es Android, por ejemplo. Eh, Android, el sistema operativo en sí es un state machine, ¿verdad? Si pueden ver este gráfico, lo que se ve es las diferentes transiciones que aplican y los estados que aplican a una aplicación en Android. Este, si ven, tenemos la transición inicial on create, que eso es cuando vos le das clic al icono y se abre la aplicación por primera vez, se ejecuta una transición on create y me lleva al estado created, ¿verdad? Tenemos on start para llegar al estado started, que significa que la aplicación está en el frente de la pantalla, tiene el focus del usuario, ¿verdad? Y entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en ese momento. Eh, Puedo ir al resume. Si lo ven, no puedo llegar desde created al resumed sin pasar por started. Es siempre necesario llevar ese orden. Entonces, Android tiene eh, una pila, ¿verdad? De objetos y sabe a través de ese orden quién tiene prioridad. Eh, por ejemplo, en Resume la aplicación está corriendo, está visible, ¿verdad? Yo puedo pausarla para poner otra aplicación al frente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la transición on pause. Y luego puedo hacer otro switch y entonces vuelvo a llamar otra vez a la transición on resume, que fue la que se llamó originalmente, ¿verdad? Entonces vean que desde post y desde started puedo ir a resumed. Este, y así sucesivamente. Entonces se puede ordenar muy bien el código y se puede ordenar qué sucede en cada momento. Por ejemplo, cuando uno tiene la aplicación pausada y va a on resume, es un momento de la transición on resume, va y busca todos los datos que el usuario tenía activos en ese momento sin guardar y los trae otra vez, se los lleva otra vez a la aplicación para que los utilice y se los vuelva a desplegar al usuario, tal y como los tenía antes de hacer un switch de aplicación, ¿verdad? Aquí nada más hago una nota de que para Android 8 ya esto cambió un poco y ya se permite tener, de hecho, dos aplicaciones corriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, no es que una sola puede estar en el estado resumed, que así era antes, ¿verdad? Entonces es como tener dos state machines al mismo tiempo corriendo juntos, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco ya para ir cerrando un poco de las ventajas. Como les dije, para nosotros fue brutalmente bueno tener un state machine y ordenar el código.
Y eso es lo primero, ¿verdad? Organización y comprensión. Es mucho más sencillo. eh, Cuando nosotros hacíamos onboarding para personas nuevas que entraban en el proyecto, era painful, ¿verdad? Que las personas tuvieran que ver el código y tratar de entender, ok, este if hace que que la consulta pase al especialista, pero en este otro if es donde el especialista se la manda de vuelta al doctor. Em, Ordenamos el código, ya sabíamos cuáles eran los estados que tenía el eConsult y sabíamos si pasábamos de order a payment accepted, por ejemplo, en dónde estaba el código que se encargaba de hacer esa transición, ¿verdad? Los onboardings, el tiempo de onboarding para el proyecto bajó sustancialmente, ¿verdad? Este, la estandarización es otra cosa importante, ¿verdad? Un desarrollador estaba trabajando en hacer que el especialista recibiera la consulta, otro desarrollador estaba trabajando en que el especialista pidiera más información, cada uno lo hacía a su forma. Estábamos en un framework, todos intentábamos trabajar de cierta forma, pero al final cada quien lo hacía en su forma, ¿verdad? El hecho de que creáramos un State Machine nos ayudó a crear una forma de hacer las cosas. Establecimos una nomenclatura, ¿verdad? Eventos y lo que llamamos callbacks. Entonces teníamos eventos antes de llegar a un estado, ciertas cosas tenían que suceder. Entonces creábamos funciones, por ejemplo, before payment accepted, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero saber qué tiene que suceder o qué checks tenemos que hacer antes de entrar a un estado, voy a buscar una función que se llame before y el nombre del estado, ¿verdad? O after y el nombre del estado. Entonces creamos una nomenclatura y todos empezamos a codear de una forma muy semejante, ¿verdad? Y bueno, finalmente el Code Health y el Maintainability, llevamos ciertos índices en nuestra aplicación y fue brutal pasar de un 20% a un 70%, ¿verdad? En Code Health, llevó su tiempo, seguimos en el proceso, pero sustancialmente vimos la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea de la charla? En términos generales, que sepan que existe la posibilidad, ¿verdad?, de ordenar un proceso utilizando máquinas de estados, y que eso no solo permite que se ordene el proceso, sino que permite una facilidad de escalar, que tal vez me faltó ponerle eso acá, ¿verdad? La escalabilidad que se le agrega al proyecto es muy importante. Como les mencioné, esta charla salió a raíz de un artículo que está en la página de Gap. Aquí está el link. Yo creo que después les podemos compartir la presentación por si alguno lo quiere ver más. Aquí hay un ejemplo de una implementación de un State Machine en GitHub. Este ejemplo es para PHP, pero puede ser transportado a cualquier otro lenguaje. Y finalmente aquí están mis datos de contacto por si me quieren, tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto aquí en Skype o por email. Este, Ahí estamos para servirles. Entonces, así muy por encima, eso sería la idea de los State Machines. Dani, vos me dices si tenemos un chance para algunas consultas. Sí, tenemos un par de minutos todavía, entonces si pudieras compartir ese par de links en el chat. Y bueno, Marco, si ocupas el teléfono, ya me imagino que es otro tipo de consulta que tenés ahí ya. Tal vez por aparte. Sí, compartir los links acá por el chat y entonces sí, tal vez una o dos preguntas si alguien tuviera alguna consulta. Sí, ¿No? se copió bien el link. Oh, sí, eso se copia con un extra de redireccionamiento de Google, pero sí. Ok. Solamente por ahí nada más contarles a los compañeros que están en la reunión que yo también viví lo que fue el cambio del State Machine y que se lo recomiendo mucho para proyectos de verdad donde existe una complejidad importante de estados. Fue una salvada. Sin eso estaríamos un poco más locos de lo que
de lo que ya hemos estado. Entonces, muy recomendado y que lo tengan en cuenta para actuales y futuras implementaciones. Yo quiero agregar que yo cuando Hola, Juan, se estuve... escucha abajo. ¿Quién está hablando por ahí? ¿Me escuchan? ¿Me Marco, escuchan? yo sí lo escucho bien. Sí, yo Ok. también escucho bien. Y yo quería agregar que yo entré al proyecto, ya la máquina de estados ya estaba, pero digámosle, para la parte de automation, que nosotros quedábamos datos de prueba y todo, fue increíblemente fácil entender el funcionamiento de la aplicación para efectos de automation desde muchos puntos de vista y para nosotros crear datos de prueba también facilitó mucho el trabajo la máquina de estados. Eso fue un éxito. Buenísimo. Y sí lo fue. He escuchado, nada más, ahí les pongo de nuevo el tip. He escuchado de personas que utilizan esto no solo para, por ejemplo, para procesos de RH, ¿verdad? Creo que la variedad de usos que se le puede dar a esto es gigante. Aquí estamos hablando un poco más de código, pero simplemente es una forma de estandarizar un proceso, ¿verdad? Y ordenarlo un poco. Así que ahí ustedes investigarán. Hay mucho más información en línea. Todo esto tiene una teoría matemática que viene desde incluso los grafos, que muchos recordarán de sus estudios y los amarán, ¿verdad? Pero hay mucho más que investigar sobre máquinas de estados. Ahí les dejamos la idea. Genial. Muchas gracias, Daniel. Entonces, excelente presentación y muy interesante. Ya saben, cualquier otra consulta, comentario, si quieren seguir la conversación con él, ahí están los datos de contacto. Y sí, entonces, muchas gracias a Daniel. Y quedan invitados. Continuamos con otra charla. Les voy a pasar para los que están acá el link de GoToMeeting de la otra charla que va a estar iniciando en los próximos 3 minutos. Es la charla de The One Minute Manager con Rodolfo Acuña, para todos los interesados si quieren irse pasando. Muchas gracias a todos por asistir. Pura vida. Bendiciones. Muchas gracias. Chao. Pero, Chao. Gracias, adiós.